uno de los temas instalados este fin de semana a nivel internacional fue esta controversia, esta polémica entre las autoridades americanas y las autoridades colombianas de los Estados Unidos y de Colombia. Primero por la decisión del presidente Gustavo Petro de Colombia de no recibir aviones con deportados colombianos de Estados Unidos. Ante esa decisión, la amenaza de parte de las autoridades de la administración Trump de aplicar aranceles a Colombia del 25%, ¿no? En una suerte de ida y vuelta que se estableció este fin de semana, principalmente a través de redes sociales, pero con, bueno, aspectos diplomáticos a observar, ¿no? Vamos a hablar un poco de este tema, lo tenemos en línea a Juan Falconer, que es analista internacional, consultor político y docente universitario. Él está en Colombia, acerca de estas tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Eduardo, un fuerte saludo para ti y todas las personas que nos escuchan a esta hora. Siempre un gran placer. Igualmente decimos, bueno, primero una reflexión de lo que ha pasado este fin de semana, que parecía primero tener solamente un correlato a través de redes sociales, pero bueno, después fue escalando hasta cuestiones diplomáticas que pusieron sobre la mesa cuestiones arancelarias y sanciones de parte de la administración Trump sobre Colombia. ¿Cuál es la reflexión que tenés? Bueno, la primera reflexión es que efectivamente las relaciones internacionales, como las viene manejando Colombia, es un grave error. Es decir, el presidente Gustavo Petro no puede seguir a través de trinos a altas horas de la madrugada generando este tipo de situaciones, porque Colombia nunca había experimentado en la historia de las relaciones con los Estados Unidos una tensión diplomática de este nivel. Y es que el gobierno colombiano ya había autorizado el ingreso de dos aviones militares estadounidenses con 160 colombianos migrantes irregulares. Y cuando ya estaban en el aire, pues que el presidente Petro haya reversado la decisión a altas horas de la madrugada, 3:40 de la mañana, para ser más exactos, hora colombiana, pues fue un exabrupto que desató la ira del presidente Donald Trump, quien inmediatamente pues activó una serie de medidas contra Colombia. En estos momentos nosotros no tenemos o no podemos solicitar en Colombia visas para los Estados Unidos. Todavía al día de hoy no lo podemos hacer. También se retiraron las visas del presidente Petro, de su familia, del alto gobierno. También se anunciaron fuertes medidas arancelarias, que esas sí están en estos momentos suspendidas. Es decir, es pasar del 25%, ponerles un 25% de aranceles, con la perspectiva de que puedan llegar al 50%, era destruir sectores económicos importantes para el país. Siento que el presidente Petro quiso hacer un pulso del poder con el presidente Donald Trump, se equivocó y Colombia casi paga un error gravísimo con un precio muy alto. Entonces la reflexión es que las relaciones internacionales se deben tomar con mucha seriedad y eso no está pasando con el gobierno colombiano. Juan, en estos momentos el nivel de aceptación o de valoración de parte de la comunidad colombiana sobre la administración Petro, ¿en qué nivel se encuentra? Porque sabíamos que tenía problemas, ¿no?, en cuanto a la valoración de su gestión. Sí, nosotros estamos calculando en Colombia un porcentaje de aprobación del presidente Petro entre el 25 y el 35%, es decir, es un indicador muy bajo, el cual sigue bajando porque el presidente no ha tenido la capacidad de diálogo con los diferentes sectores políticos, económicos, sociales, que piensan diferente a él. Entonces siento que esa falta de diálogo la gente se lo ha cobrado, y aparte siento que el reversazo que pegó el presidente Petro de acceder a todas las pretensiones del gobierno Donald Trump se obedecieron también a fuertes presiones en Colombia, presiones políticas y de los diferentes sectores, que en realidad lo pusieron en una situación muy compleja. Todos esos errores, no solo en el manejo de relaciones internacionales, sino en el manejo de la política doméstica del presidente, siento que le han costado bajar la popularidad y prácticamente hacer que su proyecto político pues
pierda mucha fuerza, nosotros entramos el próximo año a un año electoral donde seguramente se van a ver las consecuencias. Claro, hay una especie de trampa, ¿no? O de quedar entrampado, ¿no? Porque por un lado, la lectura que se puede hacer es que dio marcha atrás Gustavo Petro en su primera aparición pública, desafiándolo al presidente norteamericano Donald Trump, pero por el otro lado, bueno, si se quedaba en esa posición, las sanciones eran realmente lesivas, ¿no? Para la economía colombiana. Sí, efectivamente, aquí lo que nosotros vimos fue un pulso de poder en el cual el presidente Petro le hizo un favor a Donald Trump, porque el presidente estadounidense tuvo la oportunidad de mandarle un mensaje a la comunidad internacional, especialmente a América Latina y el Caribe, de lo que podría pasar si no se alinean con su política migratoria y aceptan las deportaciones tal cual las quieren ellos. Entonces Colombia comete este error diplomático, queda como el mejor ejemplo, y las medidas que anunció el presidente Donald Trump, que por demás no es que estén suspendidas, sino están pendientes para la firma, están esas órdenes en el escritorio del presidente Donald Trump, pendientes a que si Colombia no acepta y no recibe esos 2 aviones, las medidas quedarían en firme. Medidas que podrían destruir el sector. Por ejemplo, ahorita tenemos las fiestas de San Valentín en los Estados Unidos. El sector floricultor colombiano es estratégico para las ventas que nosotros hacemos hacia este país. Ese sector quedaría devastado, se perderían empleos y le haría un gran daño a la economía, y así podría enumerarte diferentes sectores. Entonces, las medidas fueron muy agresivas, las anunciadas por el gobierno estadounidense, tanto así que obligaron al presidente Petro a retractarse, a bajar la cabeza y a aceptar las condiciones norteamericanas. Claro. Juan, bueno, abusando de tu generosidad, ¿no? Para pintarnos el panorama de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, ¿cómo es la cuestión migratoria? Contanos de estos 2 aviones con deportados colombianos que estaban de manera indocumentada en Estados Unidos. Si es algo frecuente, la cantidad de colombianos que viaja a Estados Unidos, si se establece de manera regular o irregular. ¿Cómo es la cuestión migratoria entre ambos países? Eduardo, aquí nosotros tenemos un reto muy grande, porque es que, digamos, el número de migrantes irregulares que ingresan al país, que ingresan a los Estados Unidos particularmente, pues tiene varias dimensiones, porque hay personas que ingresan de manera irregular o personas que, entrando de manera regular, deciden quedarse y generan una situación de irregularidad en su estancia, entre otras. Pero este tema de las deportaciones migratorias hacia Colombia no es nuevo. El presidente Biden lo hizo en varias oportunidades. Lo único que cambió acá es que en la administración Biden se hacían las deportaciones en vuelos comerciales, pero en un número importante. En cambio, lo que pasó aquí con Donald Trump fueron 160 colombianos en 2 aviones militares. Lo que generó ruido en la comunidad internacional fue que pues venían esposados, venían con grilletes, pero pues son medidas de seguridad que se utilizan cuando metemos ese número de personas deportadas en un vuelo para poder asegurarlo. Un excónsul colombiano contaba hoy en medios nacionales que inclusive para hacer esos trámites, cuando los capturan allá y demás, los llevan esposados hasta el consulado colombiano mientras hacen algunos trámites documentales y demás, pero cuando vuelven a salir, vuelven y los esposan y demás. Es decir, este tema no es nuevo. Siento que el presidente Petro lo que quiso hacer fue un show mediático y le salió al revés, porque, insisto, el presidente Biden hizo muchísimas más deportaciones bajo el consentimiento del presidente Petro y jamás pasó absolutamente nada. Claro. Hay otro tema, ¿no? Históricamente, Estados Unidos lo tiene a Colombia como el principal socio comercial en la región, ¿no? Las fuerzas militares norteamericanas han cooperado durante décadas, ¿no? En la lucha contra las guerrillas y también contra el narcotráfico. ¿Cómo es la actualidad o cómo será la relación que tendrá Colombia con Estados Unidos sobre este tema en este momento con estos 2 presidentes? Con estas diferencias ideológicas estamos en polos totalmente opuestos. El cálculo que nosotros estamos haciendo es que vamos a tener un relacionamiento con el gobierno estadounidense muy, muy complejo. Es más, el presidente Donald Trump no ha cumplido ni una semana en el poder y ya tuvimos la peor crisis diplomática que hayamos tenido en la historia de estas relaciones binacionales. Es muy posible que con las nuevas órdenes ejecutivas que firmó el presidente Trump, en las cuales empezó a revisar a nivel internacional, no solo Colombia,
todos los recursos que se estaban dando a partir de programas de ayudas de USAID, entre muchos otros. Entonces nosotros creemos que puede haber un recorte significativo en las ayudas internacionales que recibe Colombia a través de los Estados Unidos. También estamos pendientes de que haya una rebaja importante o significativa en el presupuesto que aprueba el Congreso de los Estados Unidos para apoyar los diferentes programas. Y el mayor temor que nosotros tenemos, y algo que se puede llegar a materializar este año, es que Colombia llegue a ser desertificada en la lucha contra el narcotráfico y el delito transnacional, debido a que los incumplimientos del presidente Petro pues pueden derivar en esto. Y solo para darte un ejemplo, el incremento de las hectáreas de coca en Colombia es algo monumental. Lo que tenemos en el Catatumbo, lo que tenemos en el Cauca, pues se ha de alguna manera incrementado exponencialmente estas hectáreas cultivadas, incumpliendo compromisos internacionales con la ONU, incumpliendo compromisos internacionales con los Estados Unidos. El gobierno nacional ha renunciado a la lucha contra los grupos armados ilegales, por eso esos tienen mayor presencia y están controlando con mayor facilidad el delito del narcotráfico. Entonces yo creo que esto, sumado a la dificultad del diálogo político con los Estados Unidos, pues pueden ser algunas de las medidas que nosotros podamos empezar a experimentar. Una última pregunta que te hago y que se sale un poquito de lo que ha sucedido este fin de semana entre Colombia y Estados Unidos, y es preguntarte sobre la relación con los vecinos, con Venezuela, que también es una relación tensa, ¿no?, que se viene manteniendo en el último tiempo, también a veces por cuestiones migratorias. Sí, nosotros con Venezuela tenemos una gran dificultad porque lamentablemente el discurso del presidente Gustavo Petro ha sido de doble moral. Es decir, el presidente Petro se cataloga como un demócrata, un defensor de los derechos humanos, una persona que defiende la institucionalidad, pero pues ya lo hemos visto posando muy feliz al lado del dictador Nicolás Maduro, validando el régimen, el robo de las elecciones que hubo recientemente, y lo más alarmante, pues toda la vulneración de derechos humanos, persecución política y demás. Inclusive hoy en día estamos haciendo operaciones conjuntas con Venezuela para resolver un tema de orden público en el Catatumbo norte de Santander, donde disidencias de las FARC y ELN están agarrados por tener el control de las rutas del narcotráfico que salen por ahí. Entonces uno sí se pregunta por qué el gobierno de Petro es tan complaciente con la dictadura de Nicolás Maduro, pero tan activo cuando tiene que referirse al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Israel, entre muchos otros. Entonces yo creo que aquí ha habido una doble moral. El presidente Petro es cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro, tristemente, y ha validado y le ha lavado la cara a Nicolás Maduro en diferentes escenarios internacionales. Entonces, ese es un gran fracaso de las relaciones internacionales de Colombia, el manejo que tiene con Venezuela, lo cómplice que ha sido, y desconocer las instituciones válidas, democráticas, que ganaron en las pasadas elecciones. Juan, te agradecemos mucho el contacto, ha sido muy amable en estos minutos y seguramente estaremos nuevamente en contacto para conocer más detalles de lo que tiene que ver con estas relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Abrazo grande desde Mendoza, Argentina. Eduardo, muchas gracias por la invitación y cualquier cosa siempre aquí estaré dispuesto. Hasta pronto. Es Juan Falconer, analista internacional, consultor político, docente universitario. Él está en Colombia, un poco para poner la lupa sobre lo que pasó este fin de semana entre Colombia y Estados Unidos.